Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Importancia de la Nutrición en el Deporte, dirigida por nuestra ponente, la licenciada Kelly Calderón Pastor, nutricionista del Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada licenciada Calderón. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Listo, buenos días. ¿Te escucha? ¿Te escucha? Sí, listo. Buenos días, vamos a empezar. Bueno, mi nombre es la licenciada Kelly Calderón, encargada del tema importancia de la nutrición en el deporte. ¿Ya? Vamos a empezar. Ah, no se puede avanzar. Listo. Ya, vamos a empezar primero por... Ahí está, listo. Primero, ¿qué son estilos de vida saludables? ¿No? Para entender el tema de la importancia de la nutrición en el deporte, tenemos que empezar por explicar, ¿no? ¿Qué son estilos de vida saludables? Primero, son hábitos y costumbres que cada persona realiza con un objetivo en fin, ¿no? Con lograr un estado de bienestar y equilibrio. Después, ¿qué entendemos por actividad física? Cualquier movimiento muscular voluntario que incluye el ejercicio físico y deporte, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de una actividad física, de un deporte? Los principales son fortalecer nuestro corazón, nuestro sistema cardiovascular, prevenir algunas enfermedades inflamatorias como las enfermedades respiratorias y también aumentar la masa muscular. Acá tenemos diferentes tipos de ejercicios en los que se hacen deportes de equipo, deportes al aire libre, deportes individuales, actividades domésticas, ¿no? Gimnasio, danza, expresión corporal, etc. ¿Cómo podemos clasificar los deportes? Los podemos clasificar de dos maneras. Primero, de acuerdo a la estructura. Por ejemplo, tenemos deportes cíclicos en los cuales tenemos el ciclismo. Y también tenemos los deportes acíclicos, en los cuales tenemos el tenis, el patín, etc. También los podemos clasificar de acuerdo al número de personas, ¿no? Tenemos deportes individuales, como por ejemplo tenemos el karate, ¿no? O los deportes de alto rendimiento. Y también tenemos los deportes colectivos, como el fútbol, el básquet, etc. Acá tenemos una pirámide en las cuales tenemos 3 puntos importantes para el rendimiento óptimo del deporte, de una persona que practica deporte. Tenemos 3 puntos importantes. La base está la genética. La genética va a depender bastante del medio donde estemos para poder tener un mejor rendimiento. Luego tenemos la parte del entrenamiento en la segunda parte de la pirámide, que es un proceso sistemático planificado y que nos va a llevar a optimizar algún rendimiento del deporte. Y después, por último, y más importante también, la nutrición deportiva. La nutrición deportiva va a complementar estos dos factores para el rendimiento del deporte que se practique. Funciones de la nutrición deportiva. Primero de ellos, vamos a indicar que la primera función es de manera de combustible. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ingesta de nutrientes, nos va a generar energía para poder realizar la actividad deportiva. Segundo, recuperación. Recuperación de la masa muscular, ya que estas fibras que son lisas en el músculo se van a romper y tenemos que de alguna manera reponer o recuperar esta fibra. ¿Cómo vamos a recuperar las fibras musculares? Con la nutrición. 3, la composición corporal. 4, la hidratación.
que es básico en la actividad deportiva, y 5 por el tema de salud, que ya les había comentado los puntos anteriores. Acá tenemos un cuadro en el cual tenemos más o menos el gasto energético en los deportes de élite. Un promedio de una persona sin actividad física está entre los 1.800 a 2.000 gasto energético de kilocalorías, ¿no? Sin embargo, ya en una persona que practica algún deporte, en este caso con los deportes de élite, son los que requerimos mayor cantidad de energía, mayor gasto energético, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el polo acuático que nos brinda, nos va a consumir 3.967 kilocalorías por día, ¿no? Personas que, por ejemplo, practican fútbol, 3.420 kilocalorías por día, ¿no? Y así sucesivamente, y en las cuales vemos, por ejemplo, que el triatlón y el ciclismo son las actividades de élite deportivas que nos consumen un mayor gasto energético. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que enfocarnos en los principales nutrientes, que son los macronutrientes, para tratar de reponer este gasto energético grande. A continuación, vamos a explicar lo que es nutrición deportiva, ya enfocándonos y entrando al tema de la importancia de esta nutrición deportiva en estas actividades. Es un área de estudio cuyo fin es aplicar los principios nutricionales a la mejora del rendimiento deportivo. La nutrición deportiva es clave en el éxito de un deportista, ya que es importante porque esto nos va a maximizar funciones fisiológicas para que el rendimiento sea lo más óptimo posible. ¿Y cuál es la importancia en sí de la nutrición en el deporte? Acá tenemos una imagen en la cual muestra los 3 grupos grandes de macronutrientes de la nutrición. Tenemos los carbohidratos, las proteínas y las grasas. No he puesto los micronutrientes ya que ellos tienen una necesidad no tan grande, ¿no? Acá lo que tenemos que reponer más es el gasto de los macronutrientes. ¿Cuál es la importancia? Brinda los macronutrientes que aportan energía, justamente como les comentaba, ¿no? Otra importancia de la nutrición en el deporte es que va a optimizar el rendimiento, favorece la recuperación muscular y promueve la reparación y construcción del tejido. Acá vamos a explicar de manera general los carbohidratos, los macronutrientes que necesitan más en el deporte. Tenemos carbohidratos, tenemos proteínas y tenemos grasas o lípidos, ¿no? Que son los que se tienen que reponer más debido al gasto energético que ya les había comentado, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una tabla en la cual tenemos un deporte de baja intensidad, de moderada, moderada alta y alta, ¿no? En los cuales en una actividad de una intensidad baja, necesitamos más o menos de 3 a 5 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. ¿Qué quiere decir una dieta más o menos entre 1.800 a 2.000 kilocalorías? Como normalmente uno va a hacer actividad física de manera continua, sin mucho esfuerzo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, también el cuadro de una actividad ya más intensa, un poquito más moderada, ¿no? En el cual el gasto energético va a aumentar y también el gasto de macronutrientes como el carbohidrato va a aumentar de 5 a 7 gramos por kilogramo de peso. Después tenemos abajo el consumo de una intensidad moderada a alta. Acá ya, por ejemplo, estamos enfocándonos en los entrenamientos, en los cuales, por ejemplo, se necesita de 1 a 3 horas diarias. Entonces ya hay un mayor gasto energético por día de la persona que practica la actividad física. Entonces acá no solamente tenemos que reponer y reparar, ¿no? También tenemos que enfocarnos en la optimización diaria. Acá el gasto de carbohidratos es de 6 a 10 gramos por kilogramo de peso. Obviamente ya aumenta el requerimiento,
Y en una actividad intensa, por ejemplo, estamos hablando de los deportes de élite, como ya les había mencionado, el triatlón, el ciclismo, etcétera. El requerimiento va a ser muchísimo mayor, ya que la actividad y la intensidad es más alta, de 4 a 5 horas. Y necesitamos a un aproximado entre 8 a 12 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. Entonces, estamos viendo en este cuadro que la necesidad o el requerimiento de macronutrientes y carbohidrato va a depender mucho de la intensidad de la actividad física que se practique. Acá tenemos el otro macronutriente que ya les había comentado, el de las proteínas. En deportistas, por ejemplo, adolescentes, el requerimiento es de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso. Pero ya acá tenemos, por ejemplo, la clasificación para que sea bien sencillo de manejar en deportes de fuerza, ¿no? En deportes de fuerza, por ejemplo, el requerimiento ya va a aumentar un poco más, ya que el músculo va a necesitar mayor cantidad de proteínas para reparar este músculo, ¿no? De 1.5 a 1.7 gramos por kilogramo de peso. Tenemos después en deportes de resistencia, la necesidad de proteínas es de 1.2 a 1.6 gramos por kilogramo de peso. Y ya tenemos también los deportes colectivos como el fútbol, el básquet, etcétera, en los cuales el requerimiento es de 1.2 a 1.4 gramos por kilogramos de peso. En deportes recreativos, tenemos de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso, ya que no vamos a necesitar de una exigencia mayor, ya que es un deporte solo recreativo. Y en el sedentario, el cual no hace actividad física, lo normal está entre 0.8 gramos a 1 gramo por kilogramo de peso en las necesidades de proteínas. Vemos que ya en sedentarios va bajando. A continuación tenemos el requerimiento de grasas. El requerimiento de grasas, de lípidos, que es otro de los macronutrientes, es uno de los últimos que lo vamos a ir adecuando. Los principales son acá de carbohidratos y de proteínas, por el tema de la optimización y el tema de la recuperación muscular. Pero ya el tema de las grasas, si bien también es importante, ya lo vamos adecuando según los carbohidratos y las proteínas. La grasa lo medimos con el restante de calorías del gasto energético total. Obviamente que no debe superar o no debe ser menor a 0.7 gramos por kilogramo de peso. Obviamente se va a ir aumentando poco a poco de acuerdo a la actividad física, ya sea intensa o sea recreativa, etc. Como les había hablado al principio, la hidratación es básico en el deporte, es de suma importancia, ya que la hidratación es esencial para la termorregulación, para el transporte de los nutrientes en el cuerpo, asimismo, lubricar las articulaciones para poder evitar lesiones en la actividad física y la disminución de la fatiga. Y ya para pasar a las conclusiones finales, hay unos 4 puntos que podemos explicar, ¿no? El requerimiento nutricional es muy independiente en cada persona. O sea, no que esta persona practica el ciclismo va a tener el mismo requerimiento que la otra persona, ya que cada requerimiento es personalizado de acuerdo a, al peso, de acuerdo a la talla y otros factores que pueden influir ahí, como la pirámide que vimos, ¿no? El tema genético también influye en el requerimiento nutricional, ¿no? Según el tipo de deporte o también actividad realizada. Segundo punto, o segunda conclusión. Se debe elaborar una estrategia o manejo nutricional personalizado. Así vamos a optimizar el rendimiento y al final los objetivos nutricionales. El tercer punto y objetivo y conclusión, la alimentación debe ser siempre completa, suficiente, variada, inocua sobre todo, ya que tenemos que tener alimentos o consumir alimentos seguros, ¿no?
y también debe ser adecuada, en la cual no solamente hay este aporte de macronutrientes, que son los que más se requieren, más se necesitan, sin dejar de lado los micronutrientes, como tenemos las vitaminas, el hierro, etcétera, que lo podemos cubrir con la alimentación. Y por último, una adecuada higiene y hidratación también. Adicionalmente, quería mencionar este punto, el crimen nutricional, ¿no? ¿Qué es el crimen nutricional? La importancia de este manejo que se está dando actualmente es que se maneja por 3 tiempos, ¿no? La importancia es que mejora el rendimiento durante el entrenamiento, va a optimizar la energía de la actividad que se esté realizando, va a retrasar la fatiga y también va a recuperar mejor la reparación de tejidos, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica este timing nutricional? Es el dar el aporte de macronutrientes en 3 tiempos de actividad física. Lo que se está haciendo ahora es dar un aporte de macronutrientes o de una dieta personalizada para un preentrenamiento cuando una persona está entrenando y cuando después termina de entrenar, un post-entrenamiento. Más o menos el requerimiento preentrenamiento de carbohidratos está entre 1 a 2 gramos por kilogramo de peso. En proteína no se da porque la proteína se va a dar post-entrenamiento para recuperación de tejidos y fibras musculares. En el intraentrenamiento, que es en pleno entrenamiento, se da más o menos un aporte de 1 gramo por minuto. Esto va a depender mucho del tiempo de entrenamiento, ¿no? Depende del que si es mayor a más o menos a 2 horas, ahí se va a tener que dar una pausa para dar un aporte de macronutrientes como el carbohidrato para que el músculo siga trabajando y no coja proteínas, ¿no? Y no queme proteínas más bien que queme carbohidratos porque se está recuperando. Y en el post-entrenamiento, ahí sí ya damos tanto carbohidratos como proteínas para la recuperación muscular y para la recuperación del desgaste energético. Más o menos está entre 1 a 1,2 gramos por kilogramo de peso. Y en proteínas, sí, más o menos tenemos entre 20 a 25 gramos de proteína post-entrenamiento. Entonces, manejo se está dando para optimizar lo que antiguamente pues se daba solo una dieta única. Ahora se está dando una dieta que sea pre, intra y post-entrenamiento para optimizar esta actividad física y también lograr los objetivos nutricionales que tiene cada paciente o cada persona que realiza esta actividad o deporte físico. Lo rápido no siempre nutre, lo inteligente sí. Muchas gracias por su atención.